Sí. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia hoy aquí en esta rueda de prensa. Me gustaría dar la bienvenida a Puertollano, como no puede ser de otra forma, a Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, a Paco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Gracias a los dos por el interés que están demostrando hoy en la visita a Puertollano. También tenemos la visita en la ciudad de diputados nacionales, de senadores, de diputados regionales. Agradecer a todos su presencia de aquí para escuchar de primera mano cuáles son las necesidades de esta ciudad. Y hablar de Puertollano es hablar del cambio, es hablar de una nueva forma de hacer las cosas. Puertollano hoy es un ejemplo de cómo se puede gobernar y cómo gobierna el Partido Popular en las ciudades y cómo tiene que gobernar el Partido Popular en la región y en este país llamado España. Puertollano vuelve a brillar, vuelve a recuperar la ilusión que se había perdido en los últimos años. Una gestión que se hace pensando siempre en los ciudadanos. Gobernamos para todos, estamos recuperando nuestras calles, nuestros barrios, estamos trabajando para que lleguen empresas y trabajamos para el presente y para el futuro de todos nuestros jóvenes. Miren, en junio del año 2023, el ayuntamiento tenía reconocidos en deuda, tanto en deuda de bancos como en sentencias judiciales, 31,2 millones de euros. Pues bien, hoy, 2 años después, esta deuda está en torno a los 8 millones de euros. Y nuestra intención es que en diciembre de este año 2025 se reduzca la deuda reconocida en 5,5 millones de euros. Una reducción del 82,37% en tan solo 2 años y medio. A esta reducción de deuda, que suma casi 26 millones de euros, tenemos que sumar otro millón más de intereses de demora que no estaban contemplados ni reflejados en esa deuda. Casi 27 millones de euros en reducción de deuda en tan solo 2 años y medio. Pero no solo reducimos la deuda, estamos gestionando y estamos siguiendo invirtiendo en nuestra ciudad, recuperando nuestras calles, estamos recuperando todos esos edificios y esas instalaciones que estaban totalmente abandonadas por los gobiernos anteriores. Estamos aglomerando nuestras calles, incluso realizando calles que eran imposibles para los gobiernos anteriores. La mayor inversión que ha tenido este ayuntamiento en servicios sociales en los últimos años, una escuela de verano inclusiva, inversión en redes de agua de más de 1,5 millones de euros, en instalaciones deportivas, en la señalización, en la pintura de nuestras calles y desbloqueando la obra emblemática para esta ciudad y que no debería haberse parado nunca, que es el Paseo del Bosque. Casi 3 años paralizada y está en marcha y esperemos poder disfrutarla a todos los ciudadanos de Puertollano en el año 2026. Y quiero también anunciar, aunque yo creo que se ha hecho ya público en estos días, que antes de que acabe el año tendremos la nueva RPT del Ayuntamiento de Puertollano, una RPT tan buscada por todos nuestros funcionarios. Desde el año 2006 no se había revisado esta RPT, con el objetivo principal de hacer un ayuntamiento moderno que pueda atender mucho mejor las necesidades que tiene esta sociedad y que tienen nuestros vecinos. Ese es el objetivo principal de la nueva RPT, reconocer el trabajo que están realizando todos los trabajadores municipales para mejorar el servicio que están dando a los ciudadanos. Y aprovechando que están hoy con nosotros el señor Bendodo y Paco Núñez, me gustaría pedirle a los dos que sigan reclamando por las necesidades que tiene esta ciudad. Al gobierno regional, Paco, pues pedirle que se siga acordando de la ciudad de Puertollano. Anunciaban hace unos días la inversión de 50 millones de euros para Puertollano en los presupuestos del año 2026, pero recordarle al gobierno regional que es poco dinero, es insuficiente, puesto que prácticamente el 80%, diría que el 85% de ese dinero viene destinado a obras que están en marcha desde la anterior legislatura. 43 millones y medio para el Hospital de Puertollano y 3,2 millones para la obra del paseo, presupuestos que estaban ya, en este caso, previstos en el año 2022. Estamos esperando esas inversiones nuevas que vengan a la ciudad de Puertollano, que no sean el paseo y que no sea el Paseo del Bosque. Volvemos a pedirle al señor García Page que qué pasa con nuestro polígono industrial, que dejaron abandonado, una obra en la que han perdido 2,3 millones de euros de fondos europeos. Se rescindieron los contratos con un 25% aproximadamente de ejecución de los trabajos y no se ha vuelto a contratar a ninguna empresa para que termine esos trabajos.
en la inversión del polígono industrial, un polígono industrial tan importante para la ciudad de Puertollano, porque es el presente y el futuro de las empresas que tenemos actualmente y de las empresas que tienen que venir a esta ciudad. Ayudas que para el Ayuntamiento de Puertollano son muy importantes y seguiremos hablando seguramente en la contestación a esta rueda de prensa, que es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más se invierte, pero que tenemos que decir un hospital que llevábamos 20 años esperándolo y que este presupuesto viene del año 2022, no es del año 2026. En el 2026 simplemente la Junta va a ir cumpliendo con los objetivos que se había marcado allá por el año 2022. Y en cuanto al Gobierno central, pedirle al señor Bendodo que siga hablando de Puertollano y que le recuerde a la ministra, anterior alcaldesa de Puertollano, que prometió una variante norte que iba a estar los primeros pasos de la legislatura cuando era ella alcaldesa y que se ha olvidado absolutamente de nosotros. Una variante norte que se comenzó a hablar de ella ya por el año 2008. Y seguimos también preocupados con el funcionamiento de nuestros trenes. Unos trenes que últimamente vienen con muchos retrasos a nuestra ciudad. Puertollano celebra este año precisamente el centenario como ciudad. Y uno de los grandes símbolos de nuestro progreso de esta ciudad fue sin duda la parada del AVE allá por el año 1992. Esto nos hizo que nos conectáramos con el resto del país, nos trajo muchas oportunidades de empleo y sobre todo de futuro para esta ciudad. Hoy se ha convertido en un motivo de preocupación y sobre todo de mucha crispación. Su funcionamiento cada vez es peor. Se duda si el tren va a salir, si el tren va a llegar. No sabemos si vamos a poder llegar a tiempo a nuestro trabajo, a esa cita que tenemos en Madrid con los médicos. No sabemos si nuestros hijos van a poder volver a la ciudad, si van a encontrar billetes. Y nos sorprende que últimamente se hayan cambiado los trenes que venían a la ciudad, los trenes AVAM, reduciendo en torno a un 25% en algunos casos el número de plazas que había disponible. Cuando hablamos que tenemos que usar el transporte público, un transporte público que antes, hay que recordar, no fallaba nunca, ahora nos encontramos que falla y que no tenemos billetes para poder usar este transporte público. No nos podemos quedar con los brazos cruzados mientras empeoran nuestros servicios, mientras seguimos teniendo recortes esenciales y que nos afectan evidentemente al desarrollo de esta comarca. Durante muchos años hemos sido ejemplo de compromiso, de trabajo, de confianza, y el tren así lo hacía, un medio sostenible y moderno de transporte, pero que desgraciadamente lo estamos perdiendo. Exigimos un servicio digno que esté a la altura de este país que todos llamamos España. Viajar ya no es un lujo, para muchas de nuestras familias realmente es una necesidad. Elías, Paco, no os olvidéis de Puertollano, seguir trabajando para que esta ciudad siga brillando como lo está haciendo ahora mismo. Hay otra forma de hacer las cosas y lo estamos demostrando. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, alcalde de la ciudad, vicepresidente de la Diputación Provincial, por acogernos una vez más en Puertollano. Y la verdad es que es un verdadero honor volver. La pasada semana estuve en la ciudad con motivo del Día de la Celebración de la Mujer Rural. Hoy con motivo de una reunión para hablar de autónomos y de empleo y para compartir junto con el alcalde de la ciudad pues la última hora del estado de la misma. Y muchísimas gracias, querido Elías, querido vicesecretario general del partido, Elías Bendodo, por volver una vez más a Castilla-La Mancha y porque permanentemente la dirección nacional que preside nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo tiene parada en Castilla-La Mancha cada semana para compartir la evolución de la región y para que este territorio nuestro, que es Castilla-La Mancha y que es una parte esencial de nuestro país, con un profundo sentimiento nacional, tenga esa conexión directa con el presidente Feijóo, que hoy lo hace proponiendo la alternativa, pero mañana lo va a hacer desde la presidencia del gobierno. Y para nosotros es muy importante que el futuro presidente del gobierno, que lo va a ser Alberto Núñez Feijóo, tenga a través de sus vicesecretarios la información permanente de lo que sucede en Castilla-La Mancha para que podamos después en el gobierno trabajar por mejorar el futuro de nuestros vecinos. Hemos compartido, como decía, una reunión con el presidente de ATA, con Miguel Ángel Rivero, al que le agradezco enormemente la reunión para hablar de autónomos.
Lo hemos querido hacer en Puertollano para conocer de primera mano, en una ciudad importante de la región, cómo ve el tejido de autónomos la realidad de las propuestas que está poniendo encima de la mesa el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Yo quiero hacer dos reflexiones. La primera es que el Partido Popular, por supuesto, estamos radicalmente en contra de la propuesta del Partido Socialista y del señor Sánchez de la subida de la cuota de autónomos a todos los autónomos. No se puede maltratar al tejido autónomo de nuestro país. No se puede maltratar al tejido autónomo de Castilla-La Mancha, porque en ello recae una parte fundamental de la economía de nuestro país y una parte fundamental del empleo de nuestro país. Tal es así que ya les adelanto que vamos a presentar una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo de esta semana para que podamos, durante el mes de noviembre, debatir sobre el futuro del tejido autónomo en Castilla-La Mancha, oponiéndonos a la propuesta del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y proponiendo, y así lo estamos trabajando y le agradezco mucho al equipo de autónomos con Iciar y con Pilar que hoy nos han acompañado en esta reunión, que podamos preparar no solo una crítica a la subida del cupón de autónomo y a la política de autónomos que ha puesto encima de la mesa el señor Sánchez, sino una alternativa de cómo queremos que sea el futuro del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha para que esos 150.000 autónomos que hoy hay en Castilla-La Mancha puedan seguir creciendo, obteniendo mayor rentabilidad en sus negocios, generando oportunidades de empleo y, en definitiva, ayudando a la región a mejorar su tejido productivo. Pero una segunda reflexión. Para mí, una reflexión determinante, importantísima. Hay 150.000 autónomos en Castilla-La Mancha, 149.900 y muchos, que se verían afectados por la subida del cupón de autónomos que plantea el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué van a hacer los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha cuando la subida de impuestos a los autónomos llegue al Congreso de los Diputados? Lo que van a hacer los senadores ya lo sabemos, porque están en contra de cualquier propuesta del Partido Popular, como demostraron esta misma semana en el Senado. Pero cuando Pedro Sánchez y el Partido Socialista lleven al Congreso de los Diputados la subida de impuestos para los autónomos, ¿qué van a hacer los diputados de Emiliano García Paje? ¿Alguien tiene alguna duda en esta provincia de que uno de los diputados nacionales es una persona de la máxima confianza del vicepresidente del gobierno? No, en vano era su vicepresidente de la Diputación. ¿O alguien tiene alguna duda de que hay una diputada que dejó un cargo en el gobierno de Paje para ser diputada y que, por lo tanto, entiendo que si Paje la nombró en su gobierno, será de confianza de Paje? Ustedes convendrán conmigo que cuando un presidente nombra un cargo de confianza en su gobierno, es de su confianza. Bueno, pues hay una diputada nacional que renunció a ser delegada provincial para ser diputada nacional. Algo de relación tendrá con Emiliano, ¿no? ¿Qué van a hacer esos diputados? Los de Ciudad Real, pero el número 2 de Emiliano García Paje en el Congreso de los Diputados, su secretario de organización. En definitiva, ¿qué va a hacer el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y qué va a hacer Emiliano García Paje cuando la subida del cupón de autónomos se plantee en el Congreso de los Diputados? ¿Van a votar a favor o van a votar en contra los socialistas de Castilla-La Mancha de que se les suban los impuestos a 150.000 autónomos en Castilla-La Mancha? Porque lo que compromete es el voto. Y si el PSOE de Castilla-La Mancha vota que sí a la subida del cupón de autónomos en el Congreso de los Diputados, lo que estará diciendo Emiliano García Paje y los socialistas de Castilla-La Mancha es que están a favor de que los autónomos paguen más impuestos, con su voto. Creo que los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha tienen derecho a saber qué quiere hacer el PSOE de Castilla-La Mancha con su cupón de autónomos y con sus condiciones laborales. Esta es la realidad del PSOE que nos encontramos. Hablaba el alcalde y hablaba bien de la nueva forma de hacer política que tiene esta ciudad. Miguel Ángel es un gran ejemplo de la nueva forma de gestión que puede llegar a nuestra región, porque se está haciendo en la ciudad de Puertollano. Esta ciudad tiene hoy trabajo. Esta ciudad tiene hoy seriedad. Esta ciudad tiene hoy rigor. Puertollano tiene hoy una gestión eficiente, porque tiene un alcalde y un equipo de gobierno comprometido con la ciudad.
y necesita apoyo. Apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y apoyo del Gobierno de España. Yo le pido al Partido Socialista y a Emiliano García Paje que no sea sectario. Que no sea sectario con aquellos ayuntamientos en los que no gobierna. Que ya sabemos que hoy no gobierna en la mayor parte de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha el Partido Socialista. Pero las relaciones institucionales no se pueden resentir. Y hoy el gobierno socialista de Emiliano García Paje, en aquellas ciudades en las que no gobierna, como Puertollano, aplica castigo. Lo hemos visto en el proyecto de presupuestos que mañana se va a publicar y que tendremos ocasiones en las próximas semanas de desgranar y de ofrecer nuestras alternativas, pero lo vemos en cada decisión que toma el gobierno de Emiliano García Paje tratando de perjudicar a la ciudad de Puertollano. Y cuando el gobierno de Emiliano García Paje trata de perjudicar al alcalde de Puertollano, no lo hace con su alcalde, lo hace con la ciudad. Miguel Ángel Ruiz representa a todos y cada uno de los vecinos de Puertollano porque es su alcalde. Trabaja y defiende a todos y cada uno de los vecinos de Puertollano porque trabaja por el interés general. Y cuando el gobierno de Emiliano García Paje trata de perjudicar al alcalde de Puertollano, a quien está perjudicando es a todos los vecinos de Puertollano. Y por eso le pedimos al gobierno de Paje que aplace el sectarismo y se avenga a la institucionalidad propia de un gobierno que debería de pensar en todos. Lo vemos en muchos ejemplos y el alcalde ha puesto uno al que yo me quiero referir, que es la gestión del polígono. Si esta ciudad todos convenimos que es una ciudad motor de crecimiento de la región, capaz de modernizarse, capaz de atraer nuevas industrias, capaz de generar empleo, capaz de generar dinámicas positivas para el enriquecimiento global del conjunto de la comunidad autónoma, tiene que tener las infraestructuras necesarias para poder hacerlo. Pero el gobierno de Paje está otra cosa. Y deja perder unas ayudas de fondos europeos, no sabemos si por dejadez en la gestión o si por perjudicar a la ciudad de Puertollano para tratar de perjudicar a su alcalde. Pero la realidad es que se han dejado de invertir más de 2 millones de euros en un polígono que era fundamental invertirlo para poder adecuar el polígono a la realidad empresarial del momento y poder ser atractivos para poder acoger nuevas inversiones industriales. Y es que el gobierno de Paje gestiona así. Desde la dejadez, desde la desidia, desde el pasotismo. Lo hemos visto en el caso del polígono industrial de Puertollano. Lo estamos viendo, por desgracia, en más lugares de la región. Y quiero referirme también a otro asunto importantísimo que tiene como consecuencia exactamente lo mismo. La dejadez, el pasotismo y el tratar de perjudicar a un alcalde que no es de su partido, y me refiero a Talavera de la Reina. Es un verdadero escándalo. Y estamos absolutamente preocupados y con cada información que se publica en los medios de comunicación más preocupados que haya miles de mujeres en Talavera de la Reina y su comarca a las que no se le han hecho las pruebas del cribado de cáncer porque el gobierno de Paje ha sido incapaz de gestionar dicha actividad. ¿Qué explicaciones tiene que dar el gobierno de Castilla-La Mancha a que hoy haya miles de mujeres en Talavera de la Reina a las que no se les haya realizado la prueba del cribado de cáncer de mama para saber si tiene o no un cáncer de mama? Hay más de 3.000 mujeres que no han pasado por las pruebas porque el gobierno de Paje ha sido incapaz de solucionar el problema que le sucedió en el mes de mayo. El alcalde de la ciudad de Talavera pide una reunión con Paje, como haría cualquier alcalde, en el seno de su responsabilidad. Y la Junta se dedica a insultarle. ¿Pero qué hace la Junta de Comunidades insultando a un alcalde legítimamente elegido por sus ciudadanos que simple y llanamente pide una reunión con el presidente de la Junta para conocer la última hora de un problema tan grave como la vida de las mujeres de su ciudad a las que no se le están haciendo las pruebas por el cribado de cáncer de mama, y en lugar de poner a disposición al SESCAN, a la Consejería de Sanidad y el propio presidente para, de la mano del alcalde, solucionar el problema, la Junta se dedica a través de la portavoz del gobierno a insultar al alcalde? ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Pero dónde se ha visto esto? Mal le valdría al gobierno de Emiliano García Paje insultar menos y trabajar más. Mal le valdría al gobierno socialista de Castilla-La Mancha ir menos al enfrentamiento con los alcaldes del Partido Popular y preocuparse de la gestión de los territorios. No se puede poner en riesgo la vida de 3.000 mujeres en Talavera de la Reina que no han tenido su prueba de un diagnóstico precoz de cáncer de mama porque el gobierno de Paje ha sido incapaz de gestionarlos. Yo creo que hay muchas explicaciones que dar y el gobierno socialista las tiene que dar, pero tiene que huir de esa forma de insultar y de faltar al respeto permanentemente a todos los que piden alguna explicación y empezar a entender que están aquí para trabajar por Castilla-La Mancha y por los castellanomanchegos, que es algo que han dejado de hacer hace ya demasiado tiempo Paje y los suyos.
Yo termino ya. Le doy la palabra al vicesecretario general, Elías Bendodo, para ponerme luego a su disposición, agradeciéndole a Elías la visita y, por supuesto, a Miguel Ángel, como siempre, la amabilidad y la cortesía de recibirnos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los medios de comunicación especialmente. Hay muchos medios y la sala es pequeña, esa es la conclusión a la que llegamos. Pues volver a Castilla-La Mancha siempre es motivo de alegría y hacerlo a Puerto Llano también, desde que aquella visita a la Fuente Agria, ¿no?, que yo creo que nos trajo suerte en plena campaña de municipales al día de hoy, pues yo que sigo esta ciudad, que hablo con el alcalde, que hablo con Paco, veo la evolución y veo los avances que tiene esta importante ciudad de nuestro país y de Castilla-La Mancha. Como decía, vengo con cierta frecuencia a esta tierra, Paco pues lo sabe, tenía pendiente volver aquí, a Puerto Llano, donde he estado ya 3 o 4 veces, ¿no? Sobre todo antes, cuando hay que venir cuando hay que apoyar a los candidatos cuando no son alcaldes, no son presidentes, porque yo creo que ese es el verdadero compromiso, ¿no? Y yo estaba aquí cuando Miguel Ángel no era alcalde, era candidato y hoy es un gran alcalde, y vengo mucho y estoy aquí con Paco, y volveré, si me invita ya, cuando sea el presidente de esta región. Por tanto, el primer mensaje que quiero trasladarles. A Puerto Llano le ha sentado bien el cambio, punto 1. Segundo mensaje, si hubiera elecciones en la comunidad autónoma, Paje dejaría de ser presidente y Paco Muñoz sería el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha. Pero eso no lo digo yo creo que lo dicen hasta los datos internos de Paje, me parece a mí. Por tanto, quiero decir con esto que el cambio que era imparable en Puerto Llano continúa hacia el cambio imparable que será en Castilla-La Mancha. Pero permítame que hable de la gestión del alcalde, de cómo ha conseguido que esta tierra sea imán de atracción de empresas y de empleo. Lo ha hecho, como ha dicho Paco y ha dicho el propio alcalde, a pesar del gobierno de Paje. Yo me acuerdo cuando estuve aquí, en esa fría rueda de prensa, que recuerdo el frío que hacía, hablábamos de la deuda del ayuntamiento, de la parálisis, de las promesas incumplidas. En cambio, hoy, en el Ayuntamiento de Puerto Llano, hay concejales aquí, a los que felicito también por su gestión, es gestión, buena gestión, inversión y confianza. El actual equipo de gobierno, lo ha dicho el alcalde, pero lo quiero repetir, ha reducido la deuda municipal. Claro, el Partido Socialista, allá donde va, deja deuda. Viene el Partido Popular y reduce y elimina la deuda. De 31 millones de euros a 8 en el día de hoy y se va a seguir reduciendo. Se ha reactivado el interés, la inversión en infraestructuras, ha vuelto el interés de las empresas por apostar por esta tierra y, como ha dicho el alcalde, se ha puesto en marcha proyectos que el Partido Socialista dejó abandonados durante años, como el Paseo del Bosque. Claro, aquí hubo una alcaldesa. Les voy a contar una experiencia que hago yo en todos los territorios de España que visito. Yo me dedico a esto, a visitar gobiernos y alcaldes y recorrer el territorio. Hoy estoy aquí con Miguel Ángel. El martes estuve con la alcaldesa de Zaragoza. El martes estaremos con el alcalde de Burgos. Bien, pues a todos les voy preguntando lo mismo. Oye, de esas 200.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez hace ya unos años, ¿no?, ¿cuántas te han tocado a ti? Entonces hoy he vuelto a hacer el ejercicio. Miguel Ángel, de esas 200.000 viviendas, oye, que prometió Pedro Sánchez y que la ministra conoce bien esta ciudad porque fue alcaldesa, ¿cuántas le han tocado a Puerto Llano? 0. Es decir, nada. Aquel anuncio fue una farsa. Una farsa. Cuando Sánchez prometió 200.000 viviendas, ni una. Este gobierno es imagen y sonido. Punto. Eso es como la cuarta planta del Corte Inglés, imagen y sonido. Efectivamente, nada, absolutamente nada. Y esa es la realidad. Claro, Miguel Ángel viene al ayuntamiento y desbloquea proyectos que llevan años parados, como ese Paseo del Bosque, que llevaba abandonado años de parte del Partido Socialista. Lo más importante, se ha apostado por las empresas, porque vuelvan las empresas, porque las empresas crean el empleo, no lo crea la administración pública. Claro, si Paje ayudara en la gestión que está haciendo Miguel Ángel en Puerto Llano, evidentemente iría todo un poco mejor. Paje se empeña en bloquear los informes para que nuevas empresas se instalen en Puerto Llano y sigue sin invertir. Les exigimos que invierta
los 2,3 millones de euros en el polígono de La Nava, donde solo se ha ejecutado un 25%. Sánchez y Paje y Sánchez son exactamente lo mismo, lo dice muy bien Paco. Mucho impuesto y poca ayuda a los que crean empleo. Hoy mi presencia aquí era, evidentemente, como decía, para ver al alcalde y reunirme con él y nuestro presidente autonómico, pero sobre todo porque iniciamos desde la Dirección Nacional del Partido una ronda por toda España para reunirnos con los autónomos. Nos hemos reunido esta mañana, antes de esta rueda de prensa, con el presidente de los autónomos de Castilla-La Mancha. Hemos visto cómo es un disparate absoluto las propuestas del gobierno para penalizar a los 3 millones de autónomos de España, a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha, subiéndole los impuestos de forma imposible de pagar. Es decir, este gobierno castiga a los que crean empleo, castiga a las clases medias. Los autónomos son la clase media de nuestro país que sostiene nuestra economía, el empleo, la riqueza y el sostenimiento de las pensiones, claro que sí. Pero lo que no puede hacer es quitarle el oxígeno y ahogarles impidiéndoles trabajar. Esa es la propuesta del gobierno que, ojo, no acertamos todavía por qué han hecho esta medida en la que está en contra absolutamente todo el mundo y la que veremos si tienen la capacidad de desbloquear en el Congreso. Lo ha dicho bien Paco. A ver qué hacen los diputados de Paje aquí, ¿eh? Primero vamos a ver qué votan en las Cortes de Castilla-La Mancha, esta PNL acertada que va a presentar el Grupo Popular, para ver qué opinan del plan de autónomos y después veremos qué votan en el Congreso de los Diputados cuando este tema llegue. Yo les adelanto que con independencia de que esto vaya adelante o no, el Partido Popular tiene un plan para los autónomos españoles. Un plan que, fíjense, trabajamos y estamos trabajando todavía con los autónomos, a diferencia del plan del gobierno de Sánchez, que es un plan contra los autónomos. Esa es la diferencia. Ya les adelanto que nosotros en nuestro plan de autónomos, que intentaremos que se apruebe antes de que haya incluso el cambio de gobierno, para aplicarlo en cuanto lleguemos al gobierno, aquellos que la facturación sea por debajo de los 85.000 euros anuales no tendrán que pagar IVA. La tributación o la tributación del IVA que se hace de forma trimestral, el Partido Popular propone que se facilite y sea de forma anual, evitando en vez de ser 4 veces que sea en una única ocasión, y seguimos hablando con los autónomos para tener un plan con ellos. Es decir, la nueva España se construye con los españoles, no en contra de los españoles, si me permiten. Trabajar en contra de los españoles, evidentemente, es un sinónimo de venganza de este gobierno que castiga a la mayoría de los españoles que no votaron a Pedro Sánchez. Eso es lo que hace este gobierno. Nosotros construimos una nueva España, una nueva Castilla-La Mancha, de la mano de la gente. ¿Con quién vamos a trabajar el plan de autónomos? Pues con los autónomos. El gobierno lo ha lanzado sin hablar con nadie. Esa es la realidad. Nuestro plan fundamentalmente permitirá potenciar el trabajo autónomo y lo que pedimos al gobierno es que retire el suyo, que no lo presente, que se siente a la mesa y que, de verdad, no se puede gobernar siempre en contra del sentido común y de los ciudadanos. Fíjense, estamos dispuestos a que el gobierno copie y pegue directamente nuestro plan y lo presenten ellos. Que lo hagan. Nuestro plan será un plan trabajado con los autónomos. Que lo copien y lo peguen, que lo hagan bien y por tanto podremos ver si el gobierno tiene buena voluntad o lo que hace es ajustar cuentas con la clase media española. Insisto, no solo con este plan, el plan de vivienda, el PP tiene un plan de vivienda. No son las 200.000 viviendas prometidas que ha hecho cero en Puerto Llano también este gobierno de Pedro Sánchez. Nuestro plan es reducir trabas administrativas, liberar suelo, evidentemente potenciar la construcción de vivienda, que solo están haciendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y claro, tenemos una ministra de Vivienda que ustedes conocen bien aquí, que, bueno, dejó la deuda que ha heredado Miguel Ángel. La semana pasada el gobierno ya ha dado 2 avisos claros de lo que va a hacer si sigue en el poder. No han sido errores, han sido declaraciones de intenciones, fíjense, ¿no? En primer lugar, la ministra de Vivienda ha lanzado una campaña insultante al conjunto de los españoles, especialmente para los jóvenes. Han tenido que retirar en parte. Hasta su socio de gobierno ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda. Claro, cuando tu socio de gobierno pide tu dimisión, pues tienes que ir.
creo que te tienes que ir, cuanto menos, ¿no? Esa es la realidad. Esa parte del gobierno que ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda ha dicho que queda gobierno de corrupción para rato. No fue un lapsus, fue un alarde de sinceridad, sin duda. Yolanda Díaz a veces dice la verdad y en esta ocasión dijo la verdad, en parte. ¿Que es un gobierno corrupto? Sí. ¿Que queda tiempo largo? Bueno, ya veremos. Eso no depende del presidente del gobierno. Eso depende de Waterloo y depende de la agenda judicial del presidente. Simple y llanamente eso. Como decía, yo cada vez que vengo aquí a Castilla-La Mancha me gusta dejar claro, Paco lo hace bien, que todo lo que supone Paje es un espejismo, es una careta. Paje es el primer sanchista del reino, el primer sanchista del reino. Mucho chau chau y criticar algunas medidas de Pedro Sánchez, pero después a la hora de votarlas, sus diputados en el Congreso, en el Senado, votan con Sánchez. Por tanto, yo creo que es una forma de intentar tomar el pelo al conjunto de los castellanos manchegos. Pero yo creo que los castellanos manchegos ya lo tienen calado, saben cómo es, que dice una cosa y evidentemente vota otra. Paje es el rey del anuncio, como decía antes. Mucha televisión, poca gestión, no hace absolutamente nada. Castilla-La Mancha es uno de los territorios de España donde más impuestos se pagan. Es un infierno fiscal. Esa es la realidad, donde los servicios públicos hacen aguas, especialmente la sanidad. Miren, pagar impuestos, sí. Ahora vamos a utilizarlos bien y vamos a tener buenos servicios públicos. Aquí se pagan muchos impuestos en esta tierra, Paco lo sabe. Pero los servicios públicos son nefastos, de baja calidad. Paco ha hecho referencia. El gobierno autonómico lo ha reconocido. 3.000 mujeres durante 5 meses con los cribados del cáncer de mama. ¿Qué ha hecho Paje ante esta realidad? Decir que es un bulo del PP. Fijaos la comparación. Oye, los políticos somos personas, ¿eh? Cometemos errores. Lo más importante cuando cometes un error es que seas humilde, lo reconozcas y rectifiques a tiempo. Esto ha pasado en Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno se puso desde el principio al frente, ha puesto en marcha un plan de choque, acaba de garantizar la incorporación de 4.371 sanitarios nuevos y depuró responsabilidades, asumiendo su responsabilidad con el cese de la consejera de Salud. ¿Qué ha pasado aquí en Castilla-La Mancha? Porque el caso es el mismo, ¿eh? No nos engañemos. El protocolo es el mismo. Ni plan de choque, ni depuración de responsabilidades, ni Paje, evidentemente, al frente de la crisis. Por tanto, se demuestra una vez más que a la hora de la verdad, Paje es puro sanchismo. Porque ante las crisis, ¿cómo actúa? Como lo hace Pedro Sánchez. Todo es un bulo, todo es un bulo, todo es un bulo. Y más de 4.000 mujeres afectadas también por las pulseras fake de los maltratadores. ¿Cómo hizo Sánchez? Pues nada, todo era mentira y todo era un bulo. Lo primero que tiene que hacer Emiliano García Paje, yo creo que hoy, mejor que mañana, es cesar a la consejera, al consejero de Sanidad. Cesarlo, tomar medidas y reforzar una sanidad que tiene aviso de derribo en Castilla-La Mancha. No se entiende que se pagan tantos impuestos en esta tierra y la sanidad de Castilla-La Mancha sea de las peores de España. Como decía, volviendo al lapsus, que no fue un lapsus, sino un alarde o un ataque de realidad, ¿no? Las 3 realidades que este gobierno está desesperado por esconder es, primero, la mayoría que trajo a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno perdiendo las elecciones ya no existe. Esa mayoría ya no existe. Por tanto, en el Congreso ese bloque de investidura se resquebrajó hace tiempo, pierden votación tras votación. Los socios de Sumar, como decía, ya piden la dimisión de la ministra de Vivienda, insisto, 2 veces en el mismo día, y eso no fue un lapsus. Segundo, tenemos un gobierno insumiso a la Constitución. Si el gobierno no cumple la Constitución, ¿cómo puede obligar al conjunto de los españoles a que lo hagan? Claro. El gobierno tiene que presentar los presupuestos en tiempo y forma y no lo hace. Incumple la Constitución. Si después no se aprueban, bueno, ya veremos, pero tienen la obligación de presentar los presupuestos. Vamos a ver ahora que han vuelto a anunciar que los van a presentar, pero creo que no tiene ningún viso de convertirse en realidad. Y la tercera, realidad que quiere ocultar el gobierno. La corrupción
es una mancha de aceite que se extiende desde Ferraz hasta el Palacio de la Moncloa, que afecta al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez y a la familia de Pedro Sánchez. Y esa inmensa mancha de corrupción del sanchismo solo se puede limpiar llamando a los españoles a las urnas y que opinen, devolverle la voz al pueblo y que hablen. Eso es lo que pedimos desde el Partido Popular. Tanto el alcalde, que agradezco su invitación y al que felicito por su gestión, como mi amigo Paco, que hablamos a menudo y que, insisto, vengo hoy aquí siendo candidato. Ya vendré cuando sea presidente. Los tres estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Te han abordado muchos temas, hablando de los fundamentales. Pero aquí, para mí, para... Yo lo lanzo y... Entonces Paco. En todo caso, hablando de autónomos, esa medida que es de la más impactante denunciada por Alberto Núñez Feijóo al respecto de que si no alcanzan los autónomos una facturación de 35.000 euros anuales, directamente no se tendrían que pagar. ¿Esto cómo se cuantifica? El IVA, efectivamente. ¿Cómo se cuantificaría pues, su impacto en las cuentas si lo tienen? Y por otro lado, ha habido una reunión con ATA, ¿qué les han dicho en concreto? Y no sé si han hablado de medidas, movilizaciones que podría tomar efectivamente el colectivo de autónomos en caso de que esta propuesta salga. Mire, en primer lugar, nuestro plan de autónomos está construido con los autónomos. Y también hemos valorado que sea sostenible económicamente, evidentemente. Nuestro vicesecretario, Juan Bravo, sigue trabajando en ese plan. Por tanto, lo estamos ultimando, pero ya les he anunciado las primeras medidas pactadas con ATA. Y que nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado directamente con el presidente Lorenzo Amor. Permítame que le diga, no sé si va a salir el plan del gobierno. Esta patada a los autónomos que pretende el gobierno no sé si va a salir. Tendrá que llevarlo al Congreso. Pero con independencia de que salga o no, nosotros vamos a presentar nuestro plan. El plan construido con los autónomos en frente del plan del gobierno contra los autónomos. Y eso lo vamos a llevar al Congreso. Por tanto, permítame que le diga que sigamos trabajando en este plan y, evidentemente, quiero agradecer a Miguel Ángel, el presidente de los autónomos de Castilla-La Mancha, que haya accedido a reunirse con nosotros, que nos hayan trasladado pues, una serie de propuestas interesantes que conocíamos, que estamos trabajando exactamente con ellos y que evidentemente se va a perfeccionar mucho más en los próximos días. Esta reunión que yo tengo en Castilla-La Mancha hoy la van a tener otros compañeros míos, vicesecretarios en distintas comunidades autónomas. Hay otra pregunta sobre el cribado del cáncer de mama para los dos. Si es verdad, como dice la ministra, que las comunidades gobernadas por el PP se están negando a pasar los datos al ministerio, los datos del cribado del cáncer de mama de las mujeres. A mí no me consta. Además, tenemos una ministra militante que evidentemente no se dedica a su gestión. Se refiere usted a la ministra de Sanidad, entiendo, ¿no? Por tanto, nosotros no nos consta que nadie se haya puesto eso. No sé si el gobierno de Castilla-La Mancha se lo ha puesto. Habrá que preguntarle. Ha hablado jefe. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.